universidad, la Sorbonne, hacen una cosa que son unos concursos impresionantes que para entrar está cánico, porque pasa lo que está pasando en esta universidad. Hasta que no se muere el que da cátedra o se retira, nadie le puede quitar la cátedra. ¿Me siguen? Abren un concurso para historia universal o historia de México y se te presentan 300. Entonces, una manera de entrar a la universidad y tener ya la plaza, que es lo que tenemos algunos, yo tengo la plaza porque entré a concurso, una vez que entras a la plaza ya nadie te puede remover. La otra manera es hacer una cosa que se llama doctorado de Estado. Es mucho más alto que el doctorado se llama de tercer ciclo, el doctorado normal. Jean Millet hizo un doctorado de Estado, que es un trabajo bestial, porque implica casi 8 años de investigación. Y Jean Millet entró así a ser catedrático de la Sorbonne, con este famoso trabajo que se llama La Cristiana, que después obviamente se publicó en México. Es el gran especialista de la Cristiana en México, y él se vino a México, porque se casó después con una mexicana, y estuvo en el Colegio de México, y después ahora está en el FIDE. Él siempre se ha dedicado a trabajar en movimientos, hizo un libro no muy bueno sobre los sinarquistas en México, que es un movimiento que surge en la época de Lázaro Cárdenas. Tiene muchos libros dedicados a la iglesia, porque él es profundamente católico, pero este libro es espléndido. Jean Millet te explica que en la zona donde expulsaron a los obispos, los curas se fueron a la libre. O sea, el error que cometió, porque la alta jerarquía eclesiástica estaba en contra de que se fueran a las armas. ¿Me siguen? En la zona donde expulsaron a obispos o arzobispos, los sacerdotes se fueron a la libre porque no había ninguna autoridad que los controlara. En las zonas donde había obispos, ahí no hubo levantamientos cristeros. Fue un grave error del gobierno expulsarlos. Jean Millet te explica que mucho de la gente que siguió el movimiento cristero y que seguían a los sacerdotes eran campesinos a los cuales la reforma agraria nunca se había llevado a cabo. Había mucho descontento en sectores campesinos. Ahí está Bregale, el cura del pueblo, diciendo que el gobierno de Calles era un gobierno comunista, que les iban a robar a sus hijos. Ya saben las explicaciones que dan. Muchos padres están deseando que efectivamente se lleven a sus hijos, ¿verdad? Pero nunca llega el Estado para llevárselo. O sea, hacían una propaganda de que iban a acabar, que eran ateos, que estaban en contra de la familia, que estaban tratando de llevarse a los niños a las escuelas del Estado para quitarles la fe religiosa. O sea, hacían una propaganda terrible. Entonces, Jean Millet te explica que fue un grave error del gobierno mexicano expulsar a los altos jerarcas de la Iglesia Católica. El movimiento cristero se tuvo que resolver en la época de Emilio Pontes Gil. De hecho, ya Plutarco Elías Calles no le llegó la solución. ¿Cómo la hacen? Bueno, primero participó la Iglesia Católica norteamericana, fue muy importante. La mayoría de estos obispos que fueron expulsados se fueron a Nueva York. Y ahí estaba Mora y del Río, el arzobispo mexicano. Y llegaron a una conclusión. Llegaron a la conclusión de que ni la Iglesia podía destruir al gobierno de Calles, ni tampoco Calles podía acabar con el movimiento cristero, porque es un movimiento de guerrillas. Y la guerrilla es muy difícil de combatir, porque obviamente surgen los pueblos y la gente del pueblo los protege. ¿Me siguen? Entonces llegaron a una situación en la cual se dieron cuenta de que ni iban a vencerlos desde el punto de vista militar. Costaron 300,000 muertos, los cristeros, no fue una bromita. Otra vez se desarrollaron en el Bajío, o sea, en Querétaro, en Jalisco, en Michoacán. Es la zona más conservadora de este país, que casualmente ahí se llevó a cabo la independencia. Es la zona del Bajío donde se desarrolló la independencia. Bueno, ese es el movimiento cristero. Y gracias a este movimiento cristero, Álvaro Obregón logró que se reformara nuevamente la Constitución en enero del 27. Enero de 1927 reforman el artículo 82-83, hicieron la misma reforma que hizo Porfirio Díaz cuando llegaron los tutepecanos al poder. ¿Sí? Es el artículo 82-83. ¿Qué es lo que pusieron? Bueno, el artículo decía, el presidente de la República podrá asumirá el poder el 1 de diciembre y ocupará su cargo 4 años. Era un cuatrenio. Y le agregaron, el presidente de la República no podrá ser reelecto. Borraron esa parte y ahora le pusieron, el presidente de la República podrá ser reelecto para un periodo no inmediato.
Con lo cual, Álvaro Obregón ya había dejado un alterno. ¿Me sigue? La misma reforma que hizo don Porfirio. No la ponen así. Ponen el presidente de la República podrá ser reelecto después de un periodo inmediato. ¿Sí se entiende? Porque tiene que haber un intermedio. ¿Sí? Entonces ya había sido, Plutarco Elías Calles ya había sido presidente, entonces se puede reelegir. El argumento de Obregón es que todo el mundo lo veía como la persona que podía resolver la guerra cristera. Por eso no trataba de regresar. Se llevan a cabo las elecciones. Aquí es donde aparece Serrano, que el otro día me decía, y Gómez. Hubo dos generales que cuando se hizo la reforma estuvieron totalmente en contra y empezaron a decir que se iba a repetir la historia de don Porfirio. Que una vez que este tío llegase a la presidencia de la República, acabaría quitando la no reelección, que fue lo que hizo don Porfirio. ¿Me sigue? O sea, él hizo una primera reforma donde decía el presidente de la República no podría ser reelecto por un periodo inmediato. Pero se abrió un intermedio, sí. El siguiente momento, don Porfirio logró que se hiciese una reforma diciendo el presidente de la República podrá ser reelecto para un solo periodo inmediato. Y ya el siguiente paso, 1890, borraron todo. Y quedó como estaba originalmente. Solo decía el presidente de la República asumirá funciones el 1 de diciembre y ocupará su cargo 4 años. Entonces, a partir de 1890, don Porfirio ya se podía eternizar. No había ningún elemento. Estos dos generales empezaron a argumentar, estaban en contra de que regresase Álvaro Obregón y empezaron a decir que este hombre se iba a perpetuar en el poder, que una vez que llegase al poder reformaría nuevamente la Constitución y le quitarían el problema de la reelección. Estos dicen que estaban organizando, en Balbuena iba a haber unos desfiles militares y que supuestamente en Balbuena se iban a levantar en armas. El gobierno de Calles se enteró, los detuvieron, a Serrano iba a celebrar hacia Cuernavaca su cumpleaños, lo pescaron y él mismo lo fusilaron con su gabinete, porque él aspiraba a ser presidente de la República y nombró gabinete. Ellos decían que la revolución había luchado porque había luchado a favor del principio de la reelección y que este hombre se iba a eternizar en el poder porque era joven. Bueno, ahí los matan a los dos, a Gómez y a Serrano, a los dos, los pescaron y los mataron. Otra vez, los sonorenses, un grupo que se levantó, un grupo que lo destrozaron. Álvaro Obregón se reelige. Las elecciones fueron en julio de 1928. Toda la campaña fue que él iba a acabar con la guerra cristera y iba a tener un atentado. El 18 de julio, en un restaurante que se llamaba La Bombilla, que está aquí, ya no sé si aquí en el monumento de Álvaro Obregón todavía está el brazo de Obregón. ¿Habían entrado? Oye, ¿ya han entrado? ¿Qué? La Bombilla, ahí estaba el restaurante, donde está el monumento de Álvaro Obregón y sus gentes, y la calle de La Paz al bajar, ahí estaba un restaurante que se llamaba La Bombilla. Yo cuando era pequeña, ya sabes, las cosas que te llevan, sí pasa, las cosas que te llevan a ver tus padres, íbamos ahí a hacer picnic, que se podía salir a los jardines, ahí no se puede salir a ningún sitio, y entrábamos ahí a ver el brazo de Obregón, lleno de venas. Vamos a ver qué espectáculo. O sea, qué idea de los padres, ¿no? Yo no sé, yo cuando me llevaron de pequeña, todavía me acuerdo en el cine Robles, porque fue un impacto pavoroso, a ver Pinocho, a mí me tuvieron que sacar con hipo. Cuando meten a Pinocho en la jaulita, yo empecé a llorar. Es que todas las historias de Walt Disney son para psiquiatra. Siempre se muere la madre, cae en manos de la madrastra maldita que la odia. O sea, fíjate qué historias. O sea, Pinocho a mí se me hace aterrante, se la pasaba vete bien con Gepetto y lo agarra el Stromboli, se lo roba y después lo anda vendiendo. Y a los niños acaban, los llevan a un sitio donde los burros toman cerveza y los niños se convierten en burros. ¿Te imaginas un niño viendo eso? O sea, esas películas deben ser triple C, con amplio criterio, son bestiales. Yo no sé cómo se les ocurre hacer eso. Y además eres niño y tú no entiendes la diferencia entre una cosa, o sea, es una cosa de imaginación. Tú te crees que esa es la realidad. O sea, yo todavía me acuerdo del impacto cuando vi que al pobre de Pinocho lo encerraban en la jaula. ¿Qué es esto? ¿Cómo tuvieron que sacar con hijo? Pinocho, que además era un viejo de madera, imagínate qué estupidez, pero una cosa de terror. Bueno, entonces este hombre estaba celebrando, ya había pasado la elección, todavía no habían dado los resultados electorales, y se acercó un caricaturista y le dijo que se le permitía
hacerle una caricatura. Él estaba platicando y de repente esta sacó una pistola y le disparó y lo mató. Este se llamaba José Toral. Hay todo un argumento que estaba detrás de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. De hecho, Obregón ya había tenido otro atentado en el bosque de Chapultepec, ¿sí? O sea, había una actitud de la iglesia muy polarizada en contra de estos. Bueno, ¿qué va a pasar con la muerte de Obregón? Es un momento cumbre en la historia de este país. Primera medida, Plutarco Elías Calles, el día que matan a Obregón, manda a llamar al líder del partido obregonista. ¿Qué día muere Obregón? El 18 de julio, de 28. Nadie ha entrado al monumento, ya no sé si existe el brazo, ¿eh? Ya no está. Ya no, es que era repulsivo. O sea, todas las venas colgando ahí metidos en un tarrote así. No vas a ver eso. Es como les digo, la representación de Jesús, que poco amigable. Es todo sangrando. Qué terror. En vez de poner a un Dios Padre, ¿entienden? O sea, que es como Santa Claus, ¿no? Que ponen a un ser que está destrozado por los golpes. Oye, ¿qué mala publicidad hace? O sea, necesitan a alguien de manejo de imagen. Dejan de poner a Jesús caminando con los discípulos, limpioso y buena onda. O sea, un hombre maravilloso que no quería acumular riqueza, que creía en la bondad del ser humano en vez de ponértelo ahí sangrando. Es que además cuando eres niño, imagínate la impresión. Ya les he dicho que nosotros los viernes nos llevaban a comulgar las monjas del Colegio Guadalupe y tenías que llegar a besarle la pata a Jesús que está todo sangrando. Y ahí era un asco y un terror. Digo, ¿qué tal si al besarla revive este? Yo salgo corriendo, me quedé como en Correcaminos. Bueno, la actitud. Plutarco Elías Calles mandó llamar al líder del partido obregonista que se llamaba Aaron Sáenz. Creo que ni se ve este gis. A ver, yo traje otros. Aaron Sáenz es una de las familias más ricas de este país que sí se rica gracias a la Revolución Mexicana, ¿eh? Aaron Sáenz. Y les dijo que obviamente no había participado, nunca acabó claro si participó, que no había participado en este asesinato y que entonces determinaran ellos que iban a crear una fiscalía. Ya saben, en México, todo que no se puede resolver en una fiscalía. Si entonces le das tiempo a la situación. Este Aaron Sáenz determinó que el encargado de la fiscalía, déjenme ver cómo se llamaba, que era otro obregonista, el que iba a investigar. El encargado de la fiscalía se llamaba el general Antonio Ríos Tertuche. Ríos Tertuche. Yo siempre les explico que Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, se casó con una nieta de Ríos Tertuche que se llamaba Paulina Castañón Ríos Tertuche. ¿Me sigue? Este era un general obregonista. ¿Sí me siguen o no? Las hermanas Paulina Castañón y Elena se casaron con dos hijos de Díaz Ordaz. Elena se casó con Gustavo, que nunca ha dado golpe. Todo el tiempo se van a Aspen y regresan muertos y entonces se van a la Riviera Francesa a descansar de las vacaciones porque es terrible estar descansando y descansar. Los ves, todo el tiempo están de viaje. Esta Daniela Castro se casó con un nieto de Gustavo Díaz Ordaz, que es hijo de Elena. ¿Me sigue? O sea, vean nomás los brillantes que lleva esa mujer, ¿eh? O sea, actúa muy bien, es una gran actriz, pero no saben qué brillantes lleva encima. Todo eso es de nosotros, del heroico pueblo mexicano, esos brillantes que lleva ella, que siempre, ¿la han visto? Siempre lleva una argolla de brillantes y encima un anillo de pedida que le cubre esto. Bueno, eso nos pertenece, hay que pedir la parte correspondiente a cada uno de ellos, ¿eh? Bueno, Ríos Tertuche era el abuelo de Paulina Castañón y de Elena Castañón. Paulina se casó no con Gustavo, se llamaba Alfredo Díaz Ordaz. Alfredo Díaz Ordaz era cocainómano, ¿sí? El otro